Vamos, hermanos, ahora ya así a leer la palabra del Señor, como decía, en Filipenses capítulo 2, los versículos 12 y 13. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Pues hace unas semanas, unos meses, pocos, estábamos considerando la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y estuvimos también en el capítulo 2, ¿no? Y nos quedamos allí en el capítulo 2, y allí pues estuvimos viendo y considerando esta declaración que hace Pablo, ¿no? Tan clara, tan importante acerca de la salvación, cuando dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces vemos la salvación por gracia, por medio de la fe y no por obras. Y bien, pues es el mismo apóstol Pablo que acerca de la salvación ahora está diciendo, como hemos leído: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos con vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces lo que vemos es que, contrariamente a lo que a veces se piensa, se dice, la salvación por gracia no está en contra de las obras, o que la salvación por la fe tampoco es contraria al temor de Dios. No es una cosa que lo uno excluya lo otro. Y bueno, pues si nos fijamos aquí en este versículo 12 y 13, hay un contraste, bueno, hay una diferencia, ¿no? Por lo menos entre los versículos 12 y 13, cuando habla de nosotros, ocupaos, ¿no? El verbo ocupaos en vuestra salvación, y el versículo 13 es Dios quien en vosotros obra. Ocupaos, obra, y vemos que los dos están relacionados, el verbo ocupar y el verbo también obrar aquí en el original griego, tienen la misma raíz, ¿no? Son de la misma familia, aunque son distintos verbos, sí. Y el primero tiene la idea normalmente, la idea de llevar a cabo, de llevar a término, de cumplir, ¿no? De realizar, ¿no? Mientras que el segundo, tal como se expresa bien, es el que vosotros obra, es el que en verdad actúa, el que trabaja, ¿no? El que, sí, actúa, ¿no? Bien, pues entonces podemos de esta manera ver que está hablando del temor de Dios. Ocupaos de esa salvación con temor y con temblor. Llevad a cabo, llevad a término, llevad hasta el final la salvación con temor y con temblor. Así pues, entonces vemos que el temor y el temblor, este temor de Dios, acompaña la salvación hasta el final de la salvación. Todo el tiempo de la salvación acompaña el temor de Dios. No solo esto, el temor de Dios es un fruto, es un resultado de la salvación. Ya de entrada lo que habíamos visto, ¿no? La promesa en Jeremías, en el capítulo 32, de que la promesa del pacto, que Él va a infundir ese temor en nuestros corazones. Entonces vemos, no son dos cosas contrarias, no son dos antagonistas, sino que el temor y la salvación, ¿no? Por gracia y por la fe, van juntas, ¿no? Van juntas. Y juega un papel muy importante, el temor de Dios. Incluso en la salvación, el temor de Dios juega un papel muy importante. Y lo vamos a ver sobre todo en tres partes, ¿no? O en tres, se puede decir, papeles, ¿no? Tres utilidades de este temor de Dios
en cuanto a la salvación. Y en primer lugar, podemos hablar de que el temor de Dios nos guía al arrepentimiento, el arrepentimiento para vida, ¿no? Este es el primer papel, ¿no? Se podría decir el inicial, se puede decir, ¿no? Por el cual recibimos vida, por el cual somos salvos. La salvación, ya lo hemos visto en Efesios, es por la fe, pero juntamente con esta fe va el arrepentimiento. Van juntos, ¿no? Va siempre el arrepentimiento. ¿Cómo uno puede ser salvo de sus pecados si no se ha arrepentido de sus pecados, ¿no? ¿Cómo uno puede ser salvo de sus pecados sin lamentarlos, sin confesarlos a Dios, sin dejarlos, sin abandonarlos, ¿no? ¿Cómo puede, pues, alguien que está en sus pecados y continuando en él, pues, ser salvo, ¿no? Uno que se emborracha y, pues, vive siempre, pues eso, fuera de sí, sin control, porque él se emborracha, o el adúltero, o el fornicario, o el blasfemo, el malediciente, el avaro, etcétera, 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 ¿no? Cosas que dice en 1 Corintios que los que hacen tales cosas no entrarán en el reino de los cielos. Para entrar en el reino de los cielos, uno, por lo tanto, que está practicando esto, se tiene que arrepentir, lo tiene que dejar de hacer. Y bien, entonces esto es lo que dice Santiago, ¿verdad?, acerca de la fe, que si uno, pues, dice que cree, no, yo creo, pero su vida sigue siendo, eso no se ve por las obras y por lo tanto sigue una vida de pecado, es una fe, muerta, es una fe que no da vida, es una fe que no salva a nadie. Y bien, pues entonces el temor de Dios de esta manera juega un papel muy importante. Para verlo podríamos mirar muchos pasajes, pero podemos mirarlo en Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5. Y bueno, todo este capítulo es una denuncia del profeta al pueblo. Ya en el primer versículo los está llamando, sí, a la salvación. Dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, sabed y buscad en sus plazas si halláis hombre y si hay quien haga justicia, que busca fidelidad, y yo la perdonaré. Bien, pues entonces está diciendo este llamamiento que él va a perdonar. Como decía, hay continuo llamamiento al arrepentimiento. El versículo 7, por ejemplo: ¿cómo te he de perdonar por esto? Tus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Fueron caballos bien alimentados por la mañana, cada cual relinchaba a la mujer de su prójimo. ¿No os había de visitar por esto, dice Jehová? De una nación como esta no se había de vengar mi alma. Y bien, todo esto, ¿por qué? Pues podemos mirar aquí. ¿Por qué ellos no habían dejado estas cosas? ¿Por qué no habían dejado estos pecados? El versículo 22 dice: a mí no temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis a mi presencia, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna que no quebrantará. Vemos, porque no tenían temor de Dios. El temor de Dios ante su presencia, el temor de Dios ante su majestad, llevaría a la gente, cuando Dios habla, entonces hacer lo que Dios dice. El temor de Dios, por lo tanto, guía también al arrepentimiento. Muchas veces se piensa o se dice que como que este arrepentimiento que venga por el temor de las amenazas de la ley, el temor de las amenazas que Dios da en su palabra, como que eso sea, entre comillas, algo devaluado, como si fuera ese arrepentimiento, por así decirlo, de segunda categoría. Es decir, que el arrepentimiento de verdad, el verdadero, es el que fluye del amor a Dios, ¿no? Del creyente, por lo tanto. El que realmente cree, entonces se arrepiente de sus pecados,
por haber ofendido a Dios y por haberlo, pues, no haber hecho su voluntad. Y ciertamente que, por supuesto, nadie puede objetar a eso, porque, por supuesto, que esta es la forma, digamos, más alta, más valiosa, por supuesto, de que procede del amor a Dios, del alma que realmente conoce a Dios y su gracia y le pesa haberle ofendido. Eso, sin duda alguna, es lo más alto, pero tampoco se puede desdeñar el arrepentimiento, ¿no? Que a veces se llama legal, ¿no? El arrepentimiento de la ley, ¿no? Por el temor al castigo, por el temor también a las amenazas. Y bueno, pues no se tiene que decir que como que eso no tiene tampoco importancia, ¿no? Sí que tiene importancia. También juega un papel en la salvación. Jesús mismo estaba diciendo: no temáis a los que matan el cuerpo, pero nada más puede hacer sino temer a aquel que os puede echar vuestras almas al infierno. Entonces Jesús mismo está amenazando, y eso se lo estaba diciendo también, como veremos, a creyentes. Bueno, pues entonces está hablando de una manera que también implícitamente está ahí la amenaza. La amenaza. Y el temor, cuando Dios advierte, cuando Dios amenaza, entonces eso tampoco se puede separar de la fe. Porque de hecho, en nuestra confesión, la confesión de Westminster, de nuestra iglesia, en el artículo 14, que habla de la fe verdadera, dice que la verdadera fe reacciona de distintas maneras según sea la palabra, y entre otras cosas dice: tiembla ante las amenazas de Dios. Alguien que verdaderamente tiembla a las amenazas de Dios es porque está creyendo, porque toma en serio la palabra de Dios, porque cree en ella, porque cree en el Señor. Así pues, vemos que el temor, ¿no? El temor es también lo que hace que el incrédulo, el que vive en pecado, sea llevado al arrepentimiento, para que juntamente con la fe en el Señor Jesús, entonces de esa manera reciba la salvación. Y por supuesto también a los creyentes, todas las advertencias que Dios da a su pueblo, se las da también a los creyentes, y esas son también cosas que tenemos que tomar en serio para también llevarnos al arrepentimiento cada vez que nos damos cuenta que hemos faltado o que hemos cometido algún pecado. Entonces, este sería el primer papel, gran papel del arrepentimiento en cuanto a la salvación, que nos guía, del temor, ¿no? El gran papel, primer gran papel del temor en cuanto a la salvación, que nos guía al arrepentimiento. Y el segundo papel, veamos ahora este punto, que es el temor a quedarse corto en cuanto a la gracia o en cuanto a la salvación. El temor en cuanto a quedarse corto en cuanto a la gracia o a la salvación. Alguien a lo mejor de entrada podría decir que no tiene del todo que ver con el temor a Dios o el temor de Dios, porque el temor de Dios se teme a la persona de Dios, por su majestad, por quien Él es. Mientras que aquí se está temiendo, pues eso, que uno realmente no sea salvo, ¿no? Pero en el fondo sí que tiene que ver. En el fondo son dos cosas que están bastante relacionadas. Porque la persona que carece de este tipo de temor que decimos en cuanto a la salvación, ¿realmente tiene temor de Dios? Es decir, alguien que vaya por la vida, por así decirlo, aforado, ¿no? Es decir, yo haga lo que haga, nada me va a pasar, ¿no? Porque yo soy creyente. Entonces, realmente esa persona que piensa así, ¿realmente tiene temor de Dios? ¿Tiene temor de Dios? Y bueno, pues para esto vemos, hay muchos pasajes en la Escritura, pero sin duda el más
la que más trata sobre todo es la carta a los hebreos, en el Nuevo Testamento. Y podemos mirar una serie de pasajes aquí, cuando en el capítulo 2, el versículo 1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? O en el capítulo 3, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Capítulo 4, versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Están también, por supuesto, estas advertencias, ¿no?, por las cuales, que son tan conocidas en el capítulo 6 y en el capítulo 10. Capítulo 6, cuando dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados, que gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O en el capítulo 10 también, en el versículo 29, cuando dice: ¿de cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por común la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O ya para concluir, en Hebreos, capítulo 12, versículo 15, dice: mirando bien que a nadie le falte la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Versículo 25, mirad que no rechacéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que rechazaron al que los advertía en la tierra, mucho menos nosotros, si nos apartáramos del que habla desde los cielos. Finalmente, podemos mirar fuera de Hebreos en Romanos capítulo 11, versículos 19 al 21. Dirás, pues, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, teme, no sea que tampoco te perdone. Pablo mismo en 1 Corintios, ¿verdad?, que decía: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido yo heraldo, habiendo yo anunciado el Evangelio, a otros yo mismo vaya a ser eliminado, yo mismo vaya a ser reprobado, ¿no? Eso el mismo apóstol Pablo. Bien, pues entonces vemos que es una realidad. En la palabra y en el Nuevo Testamento todo esto está dirigido a creyentes, a miembros de la Iglesia. No está haciendo aquí distinciones, ¿verdad? Por supuesto, esto no contradice en nada a la salvación por la fe, como decíamos al inicio, ni a la salvación por la gracia. Esto no contradice tampoco que la salvación no se pierde para los elegidos, para los verdaderos creyentes. Tampoco contradice esto que se pueda tener la seguridad de la salvación, que se puede y se debe tener la seguridad de la salvación. Pero esto muestra que el creyente no es presuntuoso, no es vanidoso y se toma las cosas de Dios en serio. Tiene temor de Dios, ¿verdad? Esto muestra humildad espiritual, de que no está presumiendo, ¿no? No está presumiendo por adelantado a lo mejor de lo que no tiene, ¿no? Y si lo tiene, tampoco presume, ¿verdad? Dice Pablo, ¿no? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Decía, bueno, yo he obrado más que los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue en mí. Y aquí en Filipenses dice que es Dios quien en vosotros actúa por su buena voluntad, ¿no? El querer y el hacer, todo. Entonces vemos que
el creyente se salva, de esta manera vemos, por lo menos, es cuidadoso con el estado de su alma. Es cuidadoso con el estado de su alma. ¿Qué es mejor? El presumido que se pierde, ¿no?, que nunca presta atención al estado de su alma, pero que nunca se arrepintió, nunca verdaderamente creyó, nunca fue santificado verdaderamente. O aquel que se pasa toda la vida en temor, pero que al final se salva, porque realmente, pues sí, hubo todo esto. Se arrepentía de sus pecados, creía y se esforzaba en vivir en santidad. Pues esto es lo que tenemos que hacer todos los creyentes, ¿no? Recordémonos un poco la parábola del fariseo y el publicano en el templo, ¿no? Aquella parábola sí está hablando de las obras y él pues se enorgullecía y presumía de las obras que hacía, pero también muy bien podría ser, o muy bien se podría esto expresar, de aquel que dice, no, yo soy creyente, no, fíjate, yo cuánto he creído, cuánto creo, cuánta fe tengo yo, ¿no? Y sin embargo, es aquel que no se atrevía a levantar los ojos al cielo, aquel el que regresó a su casa justificado, aquel que realmente fue salvo. Entonces, el temor, vemos, es esta clase de temor o esta función, este papel, es también muy importante. Hemos visto, por lo tanto, que guía al arrepentimiento, por otra parte, es el temor a quedarse corto en cuanto a la gracia o a la salvación. Corto quiere decir que no realmente la ha recibido. No es que sea más o menos, ¿verdad? No es cuestión de cantidad, sino que realmente la ha recibido sí o no. Pero después hay también otro papel que es también importante, ¿verdad? Alguien se podría decir, pero bueno, has estado diciendo guiar al arrepentimiento, estás diciendo en cuanto al temer si uno es realmente salvo, uno mismo. No hay algo, se puede decir, positivo en cuanto al temor de Dios en relación con la salvación. Y sí que lo hay. Es el tercer papel, que es que la salvación misma produce temor de Dios. La salvación misma produce temor de Dios y lo podemos ver en dos textos. Primeramente en el Salmo 130, que conocemos, que cantamos también muchas veces, en el versículo 4. El versículo 3 dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero contigo hay perdón, para que seas temido. El perdón de Dios produce temor, ¿verdad? El perdón de Dios, de los pecados, pues produce la restauración, ¿no? El Salmo 32 habla que se consumieron mis huesos en mi gemir de todo el día, porque estaba ahí presente el pecado y fue cuando lo confesó y el Señor no le imputó la iniquidad y cuando el Señor perdonó que se alivió, se restauró su salud, su alma. El perdón trae liberación para la vida de una persona, ¿no? Con cánticos de liberación me rodearás, ¿no? El Salmo 30. Pero también el perdón trae temor de Dios a nuestra vida. Trae temor de Dios a nuestra vida. Podemos verlo también en otro texto, en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 3, en el versículo 5. Y es curioso, este no es un texto que sea muy conocido en la palabra. Y valdría la pena, ¿verdad?, conocerlo y tenerlo siempre presente. Oseas 3:5. Después los hijos de Israel volverán y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en los posteriores días. Se teme a Jehová y a su bondad en los posteriores días. Oseas 3:5. Entonces vemos que el conocer a Dios, conocer su gracia, conocer su bondad, inspira también, incita también, trae el temor de Dios en nuestra alma, produce
la bondad de Dios, la gracia de Dios, temor. De la misma manera que hemos visto, el perdón de Dios produce temor. ¿Cómo se podría tal vez explicar esto? Pues el temor viene por la grandeza de Dios. Así, por lo tanto, este temor viene del asombro por la grandeza del perdón de Dios, la grandeza de su bondad para con nosotros. Aquel al que se le ha perdonado mucho, dice Jesús, se le ama mucho. Pues también aquel que se le perdona mucho, además tiene ese respeto y esa reverencia y ese asombro, ese temor de Dios. Tiene ese sentimiento de lo solemne de las cosas de Dios, porque se da cuenta que el pecado es grave y sin embargo Dios lo perdona y no lo imputa por causa de su Hijo Jesús. Vemos la salvación, el amor de Dios, el perdón de Dios produce también temor en nuestra vida. Alguien tal vez podría decir que es a lo mejor una visión demasiado triste de la vida cristiana, que el cristiano es una persona alegre, que el cristianismo es alegría y gozo y dar saltos y estar danzando de gozo, y bueno, no lo vamos a negar, ¿no? Con cánticos de liberación me rodearás, ¿no? Hemos dicho. El gozo es el fruto del Espíritu Santo. En Filipenses capítulo 4 se nos dice regocijaos en el Señor siempre, ¿no? Regocijaos siempre en el Señor. Ahora bien, ¿qué nos dice la palabra en el Salmo 2? Alegraos con temblor. Es decir, que también en nuestra alegría, también en nuestro gozo con el Señor, esto tiene que ser juntamente con el temor de Dios. Por lo tanto, nunca hemos de dejar el temor de Dios, porque este temor acompaña siempre la salvación. Acompaña siempre la salvación del creyente, de principio al fin. Después, cuando pasamos a su presencia, los espíritus de los justos hechos perfectos están adorando con plenitud de gozo. Ya no hay entonces esta sombra o sombra alguna de este temor, pero mientras estamos aquí en esta vida tenemos este temor que nos acompaña y es bueno y es positivo y es importante también para nuestra salvación. Entonces nos podemos preguntar qué es lo que ha pasado para que, este temor haya desaparecido, ¿no? Estoy hablando de la Iglesia en general en este tiempo, ¿no? Que ya no se hable así del temor de Dios, que ya no se viva el temor de Dios por aquellos que decimos que somos salvos, que somos creyentes y por tanto salvos. Y estamos pues hablando sí de la salvación del Evangelio, de la salvación por la fe. Bien, pues entonces hemos de ver que si somos salvos por la gracia y por la fe, también tiene que haber este temor en nosotros. No es contrario a la salvación, es juntamente con la salvación. Este temor, por lo tanto, tiene que marcar, tiene que caracterizar la vida del creyente y la vida de la Iglesia. Se tiene que expresar por excelencia en los cultos, en las reuniones de la Iglesia. Es allí donde se tiene que ver nuestro estado de espíritu, ahí se tiene que ver este temor. Y bueno, pues vemos que no es precisamente esto lo más popular. Se le habla a lo mejor de estas cosas acerca del culto, acerca de Dios, acerca del temor de Dios y la gente no entiende. Es como si le estuvieras hablando en otro idioma. Y bueno, por supuesto que los cultos sean solemnes, sean reverentes, sean en el temor de Dios. No es precisamente esto la norma en nuestras iglesias en general, ¿no? Evangélicas. Sino que se parece más bien, ¿no?, a un programa de variedades, ¿no?, a un concurso de la canción, ahora que va atrás Eurovisión. Entonces, no olvidemos
todo esto, hermanos. Todo esto ha venido por olvidarse del temor de Dios. Y esto, lo único que ocurre entonces es que no se toma a Dios en serio. Ni se expresa a los demás que Dios es importante. Y Dios merece ser respetado y ser temido. Y si hacemos esto, es justo que después el mundo no nos tome en absoluto en serio como creyentes ni como iglesia. Si no honramos a Dios de esta manera, Él pues va a hacer que en vez de que caiga nuestro terror, como hemos leído en 2 de Crónicas, capítulo 20, el terror del pueblo de Dios, el temor, la reverencia, que esté la gente de alrededor, porque Dios está en medio de ellos, pues bueno, pues no lo tendrá. Así que, hermanos, no dejemos nunca, mientras estemos aquí en esta vida, este temor, sino que lo tengamos hasta que seamos recibidos en la presencia del Señor. Hagamos, como dice el apóstol Pedro, en capítulo 1 y versículo 17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Oramos al Señor. Oh Padre, ciertamente, Señor, hemos de temerte, Señor, porque tú eres Dios. ¿Quién no te temerá, Señor? Tú eres infinito, Señor, en tu ser. Infinito, Señor. Tus obras son grandes. Y, Señor, pues tú nos has dado esta salvación tan grande en Cristo. Oh Dios, que valoremos todas estas cosas debidamente, que las pongamos, Señor, en nuestro corazón, que, Señor, tú produzcas con tu palabra ese temor en nuestra vida, sabiendo, Señor, que este temor también tiene un papel, tiene que hacer algo en cuanto a nuestra salvación. Señor, no que vayamos a ser salvos por Él, pero sí, Señor, que está presente en el corazón de aquellos que son salvos. Oh Dios, tú que operas el querer y el hacer por tu buena voluntad, Señor, tú estás obrando en nuestra vida, que tengamos presente que tú estás, que seamos conscientes que tú estás presente en nosotros, que tú estás presente en nuestra alma, que tú, Señor, incitas nuestros corazones, que tú, Señor, pues pones en nosotros deseos y anhelos de santidad, de conocer de más, de leer tu palabra, de seguirte en tus caminos, Padre. Y cuando tenemos estos deseos, o cuando hacemos algo, Señor, es porque tú estás actuando en nosotros. Por lo tanto, tú estás, Señor, por lo tanto, presente y obrando. Entonces, Señor, que tengamos también esta reverencia ante tu presencia y ante tu obra de gracia. Que seamos cuidadosos, Señor, porque también tu presencia es este silbo delicado y apacible, Señor, con el que tú estás, Señor, presente y hablándonos, Padre. Señor, pues que tengamos esa reverencia, como Moisés, que se quitó los calzados de los pies ante la zarza, o se cubrió el rostro cuando tú pasaste, proclamando tu gloria delante de él. Señor, pues pedimos que perdones, Padre, nuestros pecados, pero sobre todo perdones nuestra ligereza y la vanidad de nuestra mente y de nuestro corazón, para que verdaderamente, Señor, sopesemos las cosas y, Señor, haya un corazón que verdaderamente pues te teme a ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús.